Hola con todos. Les saluda Juan de la Piedra. Soy abogado. Tengo más de 40 años en ejercicio de la profesión. Y hoy día, por motivos estrictamente urgentes, en mi opinión, voy a tratar acerca de la relación de los tenedores de bonos de deuda agraria, el decreto ley 17716, que tiene más de 5 décadas, y que ha habido una larga batalla desde que se cerró el Banco Agrario del Perú, en el primer gobierno de Alan García, y se canceló el pago de los cupones de estos bonos de deuda agraria. No voy a contar toda la historia, porque sería muy largo, pero sí vamos a ir directamente a lo que ha ocurrido este año, 2026. Luego de un largo proceso en el Tribunal Constitucional, en enero de este año, el tribunal emitió una sentencia, la 11/2026 TC. Esa sentencia definió, y además con algunas advertencias al Poder Judicial, cómo se deberían pagar, cancelar los bonos de deuda agraria a los tenedores de bonos, sean los directos propietarios de los bonos por expropiación, sus herederos o terceros que por alguna razón compraron bonos o les pagaron con bonos una obligación, cualquiera sea el camino. Esta sentencia indicó, entre otras cosas, que el Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo de 60 días, debía reglamentar, es decir, armar el tema administrativo para que los bonistas puedan efectuar la cobranza de los bonos. Muy bien. Pasaron 60 días y no hubo ningún pronunciamiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Hasta el 14 de julio de este año. Es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Prácticamente 6 meses, es decir, 180 días. De 60 se convirtieron en 180 días, que el Ministerio de Economía y Finanzas expide este reglamento administrativo para el cobro de los bonos. Y se ponen dos hipótesis para determinar las fórmulas algebraicas que van a determinar cuánto vale un bono. Una fórmula es para los bonos que están íntegros, que no tienen ningún solo pago. Todos los cupones están íntegramente adheridos al bono. Y la otra fórmula algebraica es para los bonos que ya han cobrado algunos cupones. Hay bonos que tienen 4 cupones, otros que tienen 10 cupones, otros que tienen 13 cupones, etc. Y hay otros que tienen todos los cupones con el que viene el bono de deuda agraria. Muy bien. A la hora que empezamos a examinar las fórmulas, nos encontramos con ingratas sorpresas, ¿no? Y es que aquí ha habido, a nuestro modo de entender, una política de décadas en la que la propiedad se está verdaderamente olvidando por parte del Estado peruano, por parte del Poder Ejecutivo principalmente, ¿no? En un análisis técnico, constitucional y pragmático para los tenedores, hemos advertido que no se está cumpliendo a cabalidad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas lo que ha sentenciado el Tribunal Constitucional. Recordemos que esta deuda no proviene de un negocio voluntario ni de especulación en el mercado. Es el resultado directo de un despojo o expropiación, entre comillas, de tierras productivas ejecutado por el gobierno militar. Muy bien.
¿Qué pasó entonces? ¿Qué ocurrió? El Estado, en su momento, en el año 1969 y siguientes, el decreto ley 17716, que fue el instrumento legal para la expropiación, eh, generó tres tipos de bonos: clase A, clase B, clase C. La clase A con un 6% anual a 20 años, pagaderos a 20 años. O sea, se dieron tiempo para pagar. La clase B igual, 5% de interés anual a 25 años, 5 años más que los de la clase A. Y la clase C a 4% de interés a 30 años, ¿no? Los criterios eran muy simples. La clase A eran predios con explotación directa, la clase B era por explotación mediana, no muy grande, y la clase C era para predios, haciendas pequeñas, incluso de orden deficiente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si uno mira desde el año 1969 a la fecha, obviamente ese bono, ese valor, pasando por la conversión que hubo en la década de los 80 con el gobierno de Alan García, que pasamos del sol de oro al INTI, ustedes recordarán, 1 millón de INTIs, ¿no? Era un sol, para luego, ya en la década de los 90, pasar al nuevo sol. Entonces, todo ese tránsito de la moneda peruana, si uno pretende pagar de acuerdo a ese tránsito devaluatorio del sol de oro, obviamente no quedaría nada, ¿no? El bonista no podría cobrar, pero ni un sol, no podría vender, no podría hacer ninguna operación financiera con esos bonos. Y pese a que el Tribunal Constitucional ordenó desde el 2001 aplicar el principio valorista, esto está en el Código Civil nuestro, el artículo 1236, el Ministerio de Economía y Finanzas ha forzado a los tenedores de bonos a librar batallas legales interminables para cobrar un derecho inalienable. Eso representa la propiedad en nuestro país, es un derecho fundamental. Pero ¿cuántos años ya van sin que esto ocurra? Entonces, ¿qué es lo que dice la sentencia de enero del Tribunal Constitucional? Dice básicamente tres cosas importantes. La primera, que para poder pagar, de acuerdo a la norma de valorización del 1236 del Código Civil, hay que dolarizar ese bono, dolarización de paridad. Convertir el principal impago a dólares americanos usando el tipo de cambio de paridad desde la fecha exacta de emisión. Fue en 1973 la emisión. ¿Cuánto valía el dólar en ese momento? Era X soles, ok. Divides el bono en soles entre el tipo de cambio y te resulta en dólares la transformación de ese bono. ¿Ok? No desde las fechas devaluadas posteriores, no, sino desde la fecha de emisión del bono. El segundo pilar, o la segunda instrucción que da el Tribunal Constitucional al Ministerio de Economía y Finanzas, es, una vez convertido a dólares, aplicar la tasa de interés de los bonos del Tesoro americano de forma ininterrumpida hasta la fecha de pago. Es decir, los bonos del Tesoro americano tienen una tasa de interés. Para que no pierda valor un bono del Tesoro americano, se le pone un interés anual y se va sumando todos los años. Ok, eso es lo que se tiene que hacer para poder mantener el capital sólido y no disminuido, mermado. Y el tercer pilar, que es el más importante para todos los bonistas y tenedores de bonos, es el interés compensatorio. ¿Cuál es el interés compensatorio? El que aparece en el mismo bono. En cada bono aparece clase A, 6% anual. Clase B, 5% anual. Clase C, 4% anual. Esa tercera indicación, instrucción del Tribunal Constitucional al Ministerio de Economía y Finanzas
que es obligatoria, es una sentencia obligatoria, vinculante, pues esa parte, ese tercer requisito, nuevamente el Estado peruano, el Poder Ejecutivo, no lo cumple. Por eso es que, como esto no es novedad, como esto no es nuevo en nuestra república, como ya se viene dando más de 5 décadas este fenómeno de incumplimiento, de falta de respeto a la propiedad por parte del Poder Ejecutivo, con muchas excusas, con muchos temas, la política macroeconómica, no tenemos dinero, no hay fondos, pero sí hay fondos para 6.000 millones para la refinería de Talara, hay otros 2.000 millones para Petroperú, para eso sí, y la plata se sigue diluyendo, pero para respetar la deuda interna, para respetar la propiedad de los tenedores de bonos, ahí sí no hay dinero, no hay cómo financiarlo, ¿no? Hay muchas fórmulas, no solamente pagar en efectivo, se puede renovar con bonos nuevos, en fin, hay muchas alternativas, pero no se quieren ver, no se quieren resolver. Conociendo esto, el Tribunal Constitucional, en esta sentencia número 11 del 2026, establece en el fundamento 46, revisen ese fundamento, por favor, previendo esta histórica rebeldía del Ministerio de Economía y Finanzas, del Poder Ejecutivo, con ciertos sesgos ideológicos, obviamente, ¿no? Se trata de terratenientes, de personas con mucho dinero que han explotado a los campesinos, esa idea que ustedes saben cómo se ha creado esa narrativa, ¿no? Previendo esa actitud, esa histórica rebeldía, en el fundamento 46 establece una regla de inaplicación. Es decir, se anticipa a la conducta rebelde del Ministerio de Economía y Finanzas y dice, si la nueva metodología del MEF lleva a un resultado nominalista, es decir, no valorista, como establece nuestro Código Civil, el 1236, o simplemente es cancelatorio y no reconoce el valor real del bono, los jueces están en la obligación de no aplicar ese decreto supremo, el 135-2026-EF. No están obligados a aplicar ese decreto supremo los jueces del Poder Judicial. Es decir, están más bien obligados a cumplir la obligación establecida en la sentencia del Tribunal Constitucional. Los jueces deben prescindir de este decreto del MEF y recurrir a un perito contable independiente para asegurar el justiprecio, el justiprecio. Si ustedes revisan la norma del MEF, el Decreto Supremo 135-2026-F, en el anexo 1 están las fórmulas algebraicas. Son fórmulas, obviamente, para matemáticos, para peritos, para expertos. Pero una persona común y corriente ve esa página, ve ese anexo, ve esa fórmula y dice, ah, ya está, ya resolvieron, ya me van a pagar el precio y el valor del bono. Mentira, no va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer actualmente un bonista, ¿no? Porque si hacemos la anatomía de los algoritmos, de las fórmulas algebraicas, no vamos a demorar. Pero básicamente en la estructura, como que se olvidan del interés compensatorio. Y mucho peor en el caso de los bonos que ya están con algunos cupones pagados. En esos casos sí aplican, pero en forma retroactiva. Es decir, le aplican ese interés compensatorio hacia atrás, a lo que ya cobraron. Como que si se estuviera valorando lo que se pagó en el pasado para aplicarlo al presente. Y entonces ese bono termina valiendo 0 soles. 0 soles, el que tiene cupones ya pagados, ¿no? Esto es una cosa que verdaderamente pensábamos que ya se iba a superar en este tramo, digamos, de la vida
republicana, pero no. Continúa la misma política, el mismo sesgo instalado en el Ministerio de Economía y Finanzas y, por supuesto, con el apoyo del presidente de la República, ¿no? Porque él ha tenido que firmar ese decreto supremo. No creo que ignore lo que está haciendo a la hora de firmar. Entonces, aquí lo que se ha vuelto a dar es una licuación patrimonial absoluta. El cruce de los tipos de cambio asimétricos y la mutilación de la fórmula empujan invariablemente las liquidaciones hacia cero. En algunos casos podrá haber algunos montos pequeños por ahí, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, imagine que usted en el año 1973 le presta al Estado una maquinaria nueva, valorizada en 1.000 soles, un ejemplo hipotético, pactando un interés del 5% anual. Se la presta la maquinaria. Pasan 53 años y bajo las reglas de este decreto supremo 135, 2026-EF, el Estado le devuelve un sol, diciendo que nominalmente es lo mismo, porque en ese tiempo esa maquinaria valía un sol oro. Entonces ahora te devuelve un sol, un nuevo sol, ¿me entienden? Entonces, señores bonistas, señores tenedores de bonos, por favor, cualquier cosa, cualquier duda, escríbanos. Nosotros los podemos orientar sin ningún compromiso y entérense bien de las alternativas que ustedes pueden aplicar a partir de la fecha con relación a este problema, ¿no? Aquellos que tienen bonos de otras personas que les han cedido los bonos, que les han pagado con bonos, que les han obsequiado los bonos y son tenedores y no tienen el debido endoso, ojo, no están endosados como manda la ley de títulos valores, ahí va a haber un problema para todos aquellos que tienen bonos sin endosos continuados y seguidos hasta su tenencia. Ahí tenemos que hacer un saneamiento de esos bonos para que ustedes puedan tener el valor de cobrar ya por la vía judicial, ya directamente al Ministerio de Economía y Finanzas sería un suicidio. Hay que blindarse legalmente para poder tener la posibilidad de cobrar los bonos como manda el Tribunal Constitucional. No quiero abundar más en temas técnicos, pero recordemos que hubo una empresa financiera que hace algunos años atrás compró una cantidad importante de bonos de deuda agraria aquí en el país, no lograba cobrarlos y en Nueva York hizo un proceso judicial para que le pagase el Estado peruano y el Estado peruano, vía negociaciones, llegaron a pagarle 85 millones de dólares a un tenedor extranjero por principio de igualdad, no puede negarle el mismo valor de compensación a un ciudadano domiciliado aquí en el Perú. No es entonces la vía ir al Ministerio de Economía y Finanzas a cobrarle, porque te lo van a hacer puré ese bono, lo van a liquidar en cero. Tienes que ir al Poder Judicial. Muy bien, espero que haya sido claro, espero que esté la información como ustedes desean que sea y estamos a sus órdenes. Hasta pronto. Muchas gracias por escuchar.